Bueno, respecto al punto número 4, donde hablamos de estequiometría, la primera es totalmente verdadero, porque para poder realizar una estequiometría se deben multiplicar las variables estequiométricas. ¿Quiénes son las variables estequiométricas? Peso atómico, peso molecular, número de Avogadro, entre átomos o moléculas, un mol de átomo o un mol de molécula y el volumen molar, por el coeficiente estequiométrico respectivo de cada reactivo y o producto. ¿Qué eran los coeficientes estequiométricos? Eran los numeritos que nosotros ponemos para igualar una ecuación química y obtener una reacción química. Yo lo que les hice es una reacción de doble sustitución ahí, como para incorporar algo más a esto tan básico, entre la reacción entre el sulfuro de aluminio y el ácido clorhídrico, donde el aluminio desplaza al hidrógeno y el hidrógeno desplazado se combina formando el sulfuro de hidrógeno. Quiere decir que es una reacción de doble sustitución con formación de un producto volátil, debido a que el sulfuro de hidrógeno es un gas bastante volátil. Lo que hice fue igualarla, 2 aluminio del lado de los reactivos, puse un 2 adelante del tricloruro de aluminio, 3 azufre del lado de los reactivos, puse un 3 adelante del sulfuro de hidrógeno, de ahí me quedan 6 hidrógeno o 6 cloro, pongo un 6 adelante del ácido. Entonces, si uno dice respecto al peso molecular, significa que uno dice el peso molecular del sulfuro de aluminio, o sea, 150 gramos de sulfuro de aluminio reaccionan con 6 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico para formarme 2 por 133,5 gramos de tricloruro de aluminio más 3 por 34 gramos de sulfuro de hidrógeno. Lo mismo hice con el número de Avogadro, con los moles y con el volumen molar. Respecto al inciso 2, que habla de Avogadro, vamos a repasar un poquito el principio de Avogadro. El principio de Avogadro dice: volúmenes iguales de gases diferentes medidos en las mismas condiciones de presión y de temperatura contienen el mismo número de partículas. Esas partículas se refieren a átomos, moléculas o iones. El número es 6,023 por 10 a la 23. Otros libros dicen 6,022 por 10 a la 23 y es lo mismo. Respecto al volumen molar, es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y de temperatura y equivale a 22,4 litros decímetros cúbicos o 22.400 mililitros o centímetros cúbicos. Ahí está el error. Respecto al peso molecular, es la sumatoria de los pesos atómicos, no de los números atómicos. Respecto al punto número 5, me dice la incorrecta. Recordar que el rendimiento práctico o el rendimiento real siempre es menor al rendimiento teórico que surge por estequiometría. Bien, el rendimiento teórico es lo empírico, lo que es real, lo que se quisiera obtener, pero el rendimiento práctico o real es lo que realmente se obtiene, porque lo empírico es cuando yo estoy haciendo los cálculos matemáticos. Bueno, y de acuerdo a la pureza eran los gramos puros que están en 100 gramos impuros. Ahí les puse en la hojita cuando yo tengo que calcular esa pureza y a su vez cuando la tengo que abrir. El numerito me dice los gramos puros y el signo porcentaje en 100 gramos impuros. Respecto al problema número 6 de expresar la concentración de una solución. Recordemos que la molaridad son los números de moles de soluto que están en 1 litro, 1 decímetro cúbico, 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos de solución. La incorrecta es la B, porque no es referente a 100 gramos de solvente, sino a 100 gramos de solución. Masa sobre masa o peso sobre peso son los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución. Si yo lo quiero calcular, me voy a la definición.
los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución. Lo de arriba surge por dato que me dé el problema o subincógnita que he calculado. Respecto a que si me lo dan al masa sobre masa, tengo que abrirlo. Por ejemplo, el número son los gramos de soluto y el signo porcentaje 100 gramos de solución. Yo les puse 90% masa sobre masa, 90 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Respecto a la molaridad, moles de soluto que están presentes en 1000 gramos o 1 kilogramo de solvente. Bien. Y respecto a la normalidad comparada con la molaridad, siempre va a ser o igual o mayor. Por yo les puse como ejemplo, si yo tengo una solución de ácido clorhídrico, ¿cuánto va a leer? 1. Significa que si saco la molaridad y me da 0,1, 0,1 por 1 me da 0,1. Quiere decir que en ese caso, cuando yo tenga un ácido monoprótico o una base monohidroxilada, significa que la normalidad y la molaridad van a dar iguales. Bien, con el tema de las sales, recuerden que tienen que hacer la reacción química porque si no, no sale. En cambio, si yo tengo el ácido sulfúrico, un ácido diprótico, o tengo una base dihidroxilada, por ejemplo, el hidróxido de calcio, yo hago normalidad igual a molaridad por R, que vale 2. Significa que ahí la normalidad va a ser mayor que la molaridad. Bien. Ahora vamos al 7. Entramos en equilibrio químico. Bien. Vamos a repasar un poquito, como les he puesto ahí. Para que se establezca un equilibrio se deben cumplir requisitos. La temperatura debe mantenerse uniforme o constante, debe ser un sistema, o sea, una reacción de cerrada, o sea, intercambio de energía, pero no de masa, y alguna propiedad macroscópica, significa visible con el ojo humano, debe mantenerse constante, como por ejemplo el color, la turbidez, etc. Todo equilibrio químico es una reacción o proceso de tipo reversible. Todo. Yo les puse una reacción hipotética donde hice la reacción directa y hice la reacción inversa. Y a su vez les puse ahí en el papel cómo uno puede decir de otra manera. La directa la puede decir de reactivo a producto hacia lo reactivo, hacia la derecha, de izquierda a derecha. La inversa, de producto a reactivo, hacia lo reactivo, hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Si me dan delta de H, también puedo jugar con eso. Si la reacción es exotérmica, acá me metí un poquitito más en cinética para que podamos repasar. Si la reacción es exotérmica, significa que el delta de H es negativo. Significa que el H de los reactivos es mayor que el de los productos. Y ya sabemos que cuando algo tiene mayor energía es menos estable. Bien, a su vez lo que hice fue el perfil de reacción. Ahí tenemos un perfil de una reacción de tipo exotérmica, donde yo inventé arbitrariamente los valores de la energía de los reactivos y de los productos. Les puse cómo calculamos el delta de H, la energía de activación, que es la diferencia entre la energía de complejo activado y la energía de los reactivos. Bien, a su vez, el agregado de todo catalizador, cualquier catalizador, no afecta al equilibrio, no la desplaza hacia ningún sentido a la reacción química.